Hola mis niños, buenos días, espero que se encuentren todos muy bien. Hoy vamos a continuar y ojalá terminar con el contenido de derechos humanos de la primera unidad y vamos a retomar algunos elementos que vimos la clase pasada, específicamente una historia que les conté sobre una violación de derechos humanos. Si van a escribir igual, Amaro, pero van a haber muchas más actividades en esta clase y por lo tanto no es con tanta escritura. Hasta ahora tenemos 20 asistentes. Vamos a comenzar. Tengan igualmente el cuaderno a mano. Van a poner que corresponde al OA 17, pero no lo vamos a copiar porque ya lo copiaron la semana pasada. Así que el objetivo que vamos a ver hoy es el OA 17, que es comprender que todas las personas tienen derechos que deben ser respetados por los pares, la comunidad y el Estado, lo que constituye la base para vivir en una sociedad justa, y dar como ejemplo algunos artículos de la Constitución y de la Declaración de los Derechos Humanos. La clase pasada vimos los principales derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Se acuerdan de algunos de esos derechos? ¿Cuáles eran los principales o los primeros? Vamos, necesito participación para poder evaluarlos. Recuerden que parten con un 2 y van subiendo su nota a medida que participan. ¿Qué derechos vimos la semana pasada? A vivir y tener una vivienda digna. Bien, Alexander. El derecho a la vivienda. Nicolás dice a tener estudios. Ya, decía específicamente así, o a una educación garantizada, ¿cierto? Pero se entiende la idea. A, el derecho a la educación. Catarí dice el derecho a la vida. Fue el primero en el fondo. Bien, a la vida, a la integridad física y psíquica de las personas. Muy bien. Florencia, no, Amaro, a ver. Brian dice a tener una salud justa. Muy bien, Brian. Amaro dice a ser libre. Bien. Ahí Florencia puso más o menos lo mismo, me preguntó la libertad. Sí, la libertad es un derecho humano. Fernanda dice a la libre expresión. Muy bien, Fernanda. Aunque se escribe con S, está muy bien. Esteban dice a circular libremente. Bien, Esteban. El derecho a la migración, por ejemplo, a cambiar de vivienda y de país donde quiero vivir. Bastián dice el derecho a vivir. Muy bien, Alexander. A las condiciones dignas y protección en el trabajo. Perfecto, Alexander. Manuel dice a circular libremente. Bien. Andrea dice el derecho a la libertad de expresión, con S, pero está bien. Aeto dice el derecho a la protesta y exigencia. Bien, Aeto, el derecho a manifestarse es un derecho humano, a poder reclamar, a hacer ver cuando algo no es justo. Bastián dice el derecho a expresarse. Bien, muy bien. Varios participaron, excelente. De todos esos derechos, que ya sabemos que están resguardados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también en la Constitución chilena, así como en la Constitución de otros países, Florencia dice a tener un trabajo seguro. Perfecto, Florencia. Todos tienen derecho al gobierno. Manuel, ¿está bien? O sea, lo que quería decir ahí era que cualquiera puede participar del gobierno a través de las elecciones. Yo creo que a eso se refiere. Bien. A la participación política. El derecho a amar. No sé si lo vimos con esas palabras, Bastián, pero sí a la seguridad psicológica, a la integridad. ¿Ya? Bien. Vamos a avanzar. Ya. Último. Esteban dice el derecho de que nadie sea sometido a esclavitud. Bien, ese es bien específico. Nadie puede ser esclavizado. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva, que vamos a comenzar con una actividad, un video muy breve, en el cual yo les comenté algo la semana pasada, ¿ya? Pero no voy a decir nada. Amaro, quizás estás con problemas de internet, ¿ya? Porque te dejé igual el enlace para que lo pudieras ver aparte en YouTube. ¿El resto de los estudiantes pudieron ver el video bien? ¿Sí? Ya. Ok. Súper. Bueno, ¿qué me pueden comentar? ¿Qué les parece esta historia? Ahí, de todas maneras, el presentador es bien exagerado para relatarlo, porque es parte de la televisión, es una manera de hacer que cause más impacto. Pero sin necesidad de eso, ya es impactante el caso, ¿no?
Eduardo dice que lo había visto, pero cuando fue... Ay, sí, pero no quise buscar algo tan gráfico. Alexander dice que 70 años después recién pudieron comprobar su inocencia. Y sirve, bueno, aparte de limpiar el nombre, pero ¿sirve de algo más si ya está hecho lo terrible? ¿No es cierto? O sea, ya se cometió una injusticia tremenda, una brutalidad de parte de un Estado. Ahí es el Estado norteamericano, estadounidense, el que está atentando contra la vida de una persona. No solo de una persona, de un niño. Claro, solo pudieron limpiar su nombre. ¿Qué derechos ven vulnerados ahí? ¿O cuál les parece que es la violación de derechos más grave en ese caso? Si era un Estado racista, Bastián. Hasta ahora. Se supone que ha mejorado un poco esa situación, pero por algo son las protestas en Estados Unidos, porque sigue existiendo mucho racismo. El de la vida, bien. Esa es la primera violación grave, que es el quitarle la vida a una persona, sea culpable o inocente. Igual está pasando a llevar ese derecho. ¿Cuál más? Yo veo varias situaciones que son violación a los derechos humanos. A la libertad, muy bien, Nicolás. Con B larga, libertad. Pero bien, bien. ¿Qué más? A no ser torturado, muy bien, Génesis. Por lo que yo leí es que él fue obligado a declararse culpable. Después de presionarlo, y él al final lo dijo. Dijo que era culpable sin serlo. Alexander dice que fue juzgado como un adulto. ¿Qué derechos se está pasando a llevar ahí también? Los derechos de la infancia, ¿o no? De los niños. Hay toda una declaración de derechos de la niñez. Muy bien, Alexander. Hay otro derecho que no sé si lo han visto en las películas, que se comenta que todos tienen derecho a una defensa, a poder defenderse, ¿cierto? ¿Y qué contó ahí el hombre sobre el abogado? ¿La familia tenía para pagar un abogado? Brian dice que vulneraron su derecho de infancia y en 10 minutos no se podía defender. Muy bien. No tenían recursos para pagar un abogado. En esas situaciones el Estado es el que tiene que darlo. Pero se nota que el abogado que les dieron ni siquiera apeló al fallo, que es lo mínimo que tienen que hacer. Eran pobres, ¿cierto? Ya, muy bien. Entonces estamos identificando también hay situaciones que hicieron que fuera más terrible. Primero, eran pobres. Segundo, ¿qué afectó también? ¿Qué característica de ellos? Ya. ¿Habrá sido entonces Bastián bien y Eduardo habrá sido por el color de piel? Muy bien. Yo les diría que por lo menos hay 3 elementos que convertían a ese niño en vulnerable. 1, ser pobre. 2, ser de color, afrodescendiente. Y 3, ser niño. El ser niño también es una situación que hace que los demás no tomen en cuenta lo que dice. El niño alegó ser inocente, dio una explicación y no se le tomó en cuenta por ser un niño, por ser negro y por ser pobre. ¿Se entiende, chicos? Si hubiera sido un niño rubio o blanco, ¿habría influido en el resultado? Hola, Cristóbal. ¿Creen ustedes que habría influido? Sí, ¿cierto? Aarón dice que no. Ya, hubiese sido distinto. ¿Y si hubiese sido blanco y además adulto? ¿Creen que hubiera influido? ¿Hubiese mejorado el resultado quizá? ¿No hubiera sido tan terrible? Dice, sí, porque es blanco. Ya, pongámosle una tercera situación. Si en vez de haber sido este niño pobre y de color, hubiera sido un adulto blanco y de familia rica, ¿habría cambiado el veredicto? De todas maneras, ¿cierto? Entonces, chicos, podemos identificar al menos 4 derechos que han sido violados en este caso y además 3 elementos de discriminación.
Ahora les pregunto de nuevo a ustedes, ¿cuáles fueron esos 3 elementos de discriminación? Bien, Brian. El color es un elemento, muy bien. ¿Cuál otro? La edad, muy bien, Andrea. Y la pobreza. Bien, chicos, bien. Ahora, les tengo otra pregunta, que es quizá un poquito más de valoración. Si el niño hubiera sido culpable, ¿correspondía de todas maneras asesinarlo en la silla eléctrica? ¿De acuerdo a los derechos humanos? No, ¿cierto? Igualmente, nadie tiene el derecho de quitarle la vida a otra persona. Exacto. Por muy terrible que haya sido lo que haya hecho, por ley, nadie debiera quitarle la vida a otra persona. Se le puede castigar de por vida, pero no quitándoles la vida. No porque era menor de edad, dice el Esteban. Exacto. No porque todos tenemos derecho a vivir. El abogado decide la pena de muerte. En realidad el juez la decidió. Cadena perpetua, Aeto dice. E incluso, bueno, yo puedo ir más allá. Sí, bien Nico, antes tenían derechos diferentes. De hecho, la época en que fue juzgada es anterior. Pero consideren ustedes que hasta hoy día, en algunos estados de Estados Unidos, se mantiene la pena de muerte como castigo. En Chile no lo tenemos, afortunadamente. Nosotros respetamos, dentro de ciertos márgenes, respetamos los derechos humanos como país. Pero hay países que no los respetan, lamentablemente. Y una situación que yo considero muy grave es que se juzgue a niños. Ahí mencionan que en esa época, ¿con qué edad se juzgaban como adultos las personas? Bien, estaban atentos a los 14 años, chicos, a los 14 años. En Chile, hoy en día, hace un tiempo atrás, se aprobó una ley, que es la Ley de Responsabilidad Penal, que también estableció que desde los 14 años los niños pueden ser castigados penalmente. Ahora, no son enviados a cárcel, pero sí son enviados a centros del Sename, que es algo así como una cárcel. Y es una situación muy triste, porque los niños que han cometido delitos, sean siendo culpables, los reales culpables, también son niños. Y también han pasado por un montón de cosas que los hicieron hacer cometer esos delitos. La mayoría son niños pobres, por lo tanto, no han tenido un montón de cosas y han tenido pésimos ejemplos en su vida. Entonces, ¿cómo vamos a castigar a un niño que toda su vida vivió rodeado de drogas, de delincuencia, si nadie le enseñó nada más? Y más encima lo castigamos enviándolo a un lugar en el que se vuelve más delincuente, que es el Sename. Exacto. Bien, Alexander. Bueno, es un tema difícil. De hecho, para que estemos bien actualizados, ayer el presidente Sebastián Piñera vetó una ley que estaba en el Congreso para crear otra institución diferente al Sename, y de alguna manera lo que hizo el presidente fue retrasarla, vetarla, hacer que vuelva a discusión. Cosa muy lamentable, porque seguimos haciendo esperar a todos esos niños que se encuentran en una institución con tan malos antecedentes como el Sename. Que no había leído. Nicola dice, pero han quitado una vida si es culpa... Nico, no entiendo si es una pregunta o no, pero han quitado una vida si es culpa... Sí. Ya, entiendo lo que estás diciendo. Han quitado una vida. Por ejemplo, en el caso de los asesinos. Exacto, ellos han cometido un delito muy grave y hay castigo para ello, como la cadena perpetua, por ejemplo. Pero no podemos castigarlo con lo mismo que ellos hicieron, porque no estamos respetando los derechos humanos. Y los derechos humanos o son para todos o no son para nadie. ¿Se acuerdan las características de los derechos humanos? Todos tienen derechos humanos por el hecho de existir. ¿Ok, Yamaro? ¿Se acuerdan de esas características? A nadie se le puede negar un derecho humano si es una persona. Basta con existir. Ya, eso es otra cosa, Bastián.
Vamos a avanzar porque si no nos vamos a atrasar mucho. Voy a detener el video. Sí, Nico, pero es un niño igual y es una persona igual. Entonces tiene que tener un castigo acorde que no sea quitarle la vida. Ni tampoco dañarlo físicamente. ¿Les cuesta escribir? Ok, traten de responder solo cuando hago preguntas de evaluación, ¿ya? Cuando como que los obligue a escribir. Ahora sí, tienen que escribir. Vamos al desarrollo de la clase con este título. ¿Quiénes deben proteger los derechos humanos? Ponga ahí en su cuaderno. Si quiere voy a dictarlo para que no estén pendientes del celular todo el rato. Título: ¿Quiénes deben proteger los derechos humanos? Ya. Ya, súper. Primer puntito abajo. El principal protector. Sí, Cristóbal. El principal protector de los derechos humanos. Recuerden que pueden abreviar derechos humanos con DDHH. El principal protector de los derechos humanos es el Estado. Yo voy a ir destacando lo importante para que ustedes también lo hagan. El principal protector de los derechos humanos es el Estado y todos sus agentes instituciones y organismos. Repito, el principal protector de los derechos humanos es el Estado y todos sus agentes, instituciones y organismos incluidas las personas que trabajan para él. Incluidas las personas que trabajan para él. Voy a repetir todo igual. El título era ¿Quiénes deben proteger los derechos humanos? El puntito número 1 decía lo siguiente. El principal protector de los derechos humanos es el Estado, y todos sus agentes, instituciones y organismos, incluidas las personas que trabajan para él. Dicho esto, todas las personas que trabajan para el Estado, que tienen un cargo político, son los principales protectores de los derechos humanos, o debieran serlo. Entonces, ¿quién me puede decir un ejemplo de qué persona debiera ser uno de estos protectores de derechos humanos? Si estamos considerando a todos los que trabajan para el Estado. ¿Qué personas? Los vamos a ir anotando acá. Muy bien. El presidente. Partiendo por él. ¿Quién más? ¿Qué otros representantes del Estado tenemos? Ya, el presidente. Los ministros, bien. Ministros. ¿Qué otros cargos hay? Hemos visto en las clases anteriores, ¿se acuerdan? Alcaldes, bien. ¿Quién dijo? Andrea dijo alcaldes. Brian dijo diputados, muy bien. Diputados. Alex, a ver. Bastián dice senadores. Bien. No, espérenme, que eso no me alcanza. Vamos a dejarlo hasta ahí, hasta diputados. No me alcanzó, lo voy a poner acá abajito. Senadores, sí. Concejales, muy bien Brian. Concejales.
Vámonos un poquito más hacia abajo. Gente no con tanto poder político, pero que sí representan al Estado, que nos tienen que dar un servicio público. Bien, Manuel. Carabineros. ¿Qué más? Hospitales públicos, médicos. Muy bien, ¿están entendiendo? Hospitales públicos, no tanto las clínicas privadas. Hospitales. Lo voy a poner por acá porque ya no me queda espacio. Hospitales. Bomberos, a pesar de que son un servicio público, bomberos no es un organismo del Estado. Es gente que se reúne y que lo hace por vocación. No sé si se entiende. No es su obligación protegerlos de primera mano, ¿ya? A diferencia de Carabineros y las Fuerzas Armadas, que sí reciben un sueldo del Estado y sí pertenecen al Estado. Muy bien, Cristóbal. Militares. Hospitales, militares. ¿Qué otro servicio público existe? Quizá lo pueden ayudar sus papás. Las clínicas, lamentablemente, Bastián, como no son servicio público, no son gratuitas, no es obligación. Consultorios, bien, que también son públicos. La educación, no hay educación pública. ¿Qué más? Estudio. Los colegios municipales, bien, hay colegios, universidades y institutos también que son públicos, o municipales o estatales. Vamos a poner colegios públicos. La plaza, pero la plaza no, una persona, pues Cristóbal. Ahí ya se chacreó. Tiene que ser algo que esté representado por personas que trabajan para el Estado. Por ejemplo, les voy a dar yo un ejemplo. El registro civil. Mucha gente tiene que ir a hacer esos trámites públicos. Registro. Vamos a poner porque no me alcanza civil. No, tampoco me alcanzó por acá. Registro civil. Aeto. Mira, me dice conserjes municipales. Puede ser, pero ahí mencionaste prisión. Las prisiones no son públicas, no son del Estado. ¿Tendríamos que considerarlas o no? Sí, hay que considerarlas. Las prisiones. Y todos los que trabajan en las prisiones debieran respetar los derechos humanos. Gendarmería, bien. Sí, Esteban, estaba leyendo tu mensaje. Sí sé que lo puse como contenido para niños. Es que es una manera de protegerme. Yo no quiero ganar plata con eso, si es para ustedes. Gendarmería, muy bien, Alexander. Ellos deben responder ante los derechos humanos. Pero a algunos les da un beneficio para que... Puede ser, Aeto, puede ser. En realidad no estoy muy segura. ¿Se entiende quiénes son los principales que deben proteger los derechos humanos? ¿Sí? Ya. Pasamos al segundo punto. Dicto. En segundo lugar, son los organismos e instituciones dedicados a su protección. Los organismos e instituciones dedicados a su protección, que también los tenemos que anotar. En segundo lugar, son los organismos e instituciones dedicados a su protección. Y ahí te va a poner 2 puntos y vamos a hacer una lista hacia abajo de qué organismos e instituciones. Punto número 1, la ONU, que es la que crea, en principio, los derechos humanos. Entonces, voy a repetir. El segundo puntito tenían que poner que en segundo lugar son los organismos e instituciones dedicados a su protección. 2 puntos abajo, número 1, la ONU. Si no sabe lo que significa, entre paréntesis, Organización de Naciones Unidas. Organización de Naciones Unidas. Puntito número 2, UNICEF.
Si no sabe lo que significa, entre paréntesis, Organización Internacional de la Infancia. ¿Así era o no? Espérenme. No estoy tan segura. Ah, ya. Aunque, como estas siglas no están literales, significa Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Lo voy a anotar en el chat. La primera, la ONU, es Organización de Naciones Unidas, y la UNICEF, que es el punto número 2, es Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Están en el chat. Tercer puntito, la UNESCO. Tercer puntito, la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación. Organización de las Naciones Unidas para la Educación. Ahí cerré. Están todas en el chat público por si quieren completarlo. Vamos acá. ONU, UNICEF. Punto 3, UNESCO. Punto 4, Amnistía Internacional. Amnistía Internacional, que es un organismo de derechos humanos con sede a nivel mundial, con sede en cada país. Amnistía Internacional. El siguiente es la Human Rights Watch, o en español, Observadores de Derechos Humanos. Punto número 1, 2, 3, 4, 5, 6. El punto número 7, la Cruz Roja Internacional, que además de ser un servicio de salud, también se encarga de proteger los derechos humanos. La CIDH, o Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en el caso específico de Chile tenemos el INDH, Instituto Nacional de Derechos Humanos. Aeto, solamente para que, ya, entiendo, tranquilos. Vayan anotando solamente las siglas, no pongan lo que significa todavía, porque como les dije al principio, este video yo lo voy a grabar y subir a YouTube y ahí pueden volver a revisar esta parte, ¿ok? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, súper bien. Ay, perdón. Tercer y último puntito. Por último, debe ser la sociedad completa la que protege los derechos humanos y denuncie cada vez que se cometan violaciones de derechos humanos. Repito, el último puntito. Por último, debe ser la sociedad completa, es decir, todos los habitantes, la que proteja los derechos humanos y denuncie cada vez que se cometan violaciones de derechos humanos. Entonces yo voy a destacar acá que debe ser la sociedad completa. Pero, a pesar de que todos debiéramos preocuparnos de cuidar y proteger los derechos humanos, sí les tengo que dejar muy en claro que el principal responsable es el Estado. Y de acuerdo a esto, quienes pasan a llevar o violan los derechos humanos es cuando solamente es el Estado el que los pasa a llevar, se puede decir que hay una violación de derechos humanos. No sé si me están siguiendo o están escribiendo. Confírmenme por favor, porque esto es súper importante de que pongan atención. ¿Sí? Ya. Voy a repetir lo que dije. Como es el Estado el principal responsable de proteger los derechos humanos, también es el Estado el único que puede violar esos derechos humanos. Eso significa, por ejemplo, que si una persona civil, normal, una persona común y corriente, comete asesinato contra otra persona, ahí no hay violación de derecho humano, porque la persona que lo hizo es un civil. ¿Qué es lo que hay? En ese caso, un delito. Un delito que va a ser castigado en la justicia.
pero no es una violación de derechos humanos, porque la persona que lo hizo con su poder individual. En cambio, cuando es el Estado, con todo el poder que tiene el Estado, pasa a llevar la vida de una persona, ahí sí es violación de derechos humanos, porque lo hizo el Estado. No sé si me entienden. Vamos a ver algunas situaciones más ratito, pero quiero que les quede claro que cuando una persona comete un delito, es eso, un delito. Puede ser un delito muy grave, por ejemplo, tortura, que es muy, muy castigada la tortura, porque es una crueldad, se hace con mala intención. Cuando ocurre delito entre dos personas civiles, no es violación de derecho humano, chicos. Es delito y se castiga con cárcel, con justicia. Pero si es el Estado, por ejemplo, si es el presidente, si es un médico de hospital público, si es un carabinero, si es un militar, el que comete eso contra una persona civil, ahí sí es violación de derecho humano, porque está usando el poder del Estado para vengarse con otra persona. Sí, Alexander. Ya, vamos a ver situaciones en las cuales tenemos que diferenciar si es un delito o si es una violación de derecho humano, ¿ya? Voy a cambiar la diapositiva. ¿La tienen lista? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Ok. Igual, si no alcanzaron, esto yo se los voy a dejar en su cuaderno virtual de historia de la webclass y en el canal de YouTube, ¿ya? Ya. Entonces, llegamos a la parte importante de la clase. ¿Quiénes violan los derechos humanos? Generalmente, copien el título. Generalmente este tema provoca confusión y acaloradas discusiones, pero de acuerdo a todos los tratados internacionales y a la Constitución de cada país, solo viola los derechos humanos el Estado y sus agentes. Esto es lo que tienen que copiar, chicos. El título y esta afirmación de acá abajo. Y esta es la única verdad al respecto. Sobre esto se menciona en la Constitución de Chile y en la Declaración de la ONU. ¿Ya? Tienen que ponerlo, si quieren, con letras grandes para que les quede claro. Porque cuando yo haga una evaluación y les ponga una situación, ustedes tienen que saber diferenciar entre las dos realidades. Violación de derecho humano o delito. O crimen también puede ser la palabra. Ya, y la foto que puse ahí, yo no estoy de acuerdo con la foto. Está equivocada, pero la puse ahí precisamente para eso. Para que identifiquemos cuál es el error. Ya, ahí vamos a llegar, Nicolás. Buena pregunta, vamos para allá. Mire, esto lo encontré en Facebook. Lo publicó un grupo como de apoyo a carabineros, parece que era. Y dice lo siguiente: juzgue usted. Aparece una imagen de un carabinero y pone aquí: gana poco, arriesga su vida, derechos humanos lo tiene atado de manos. Ojo acá lo que dice. Espérenme, lo voy a encerrar en un círculo. Ahí, derechos humanos lo tiene atado de manos. La población lo detesta. Si lo matan, era un héroe. Si mata en defensa propia, es asesino. Aquí, de nuevo, menciona los derechos humanos. Derechos humanos nunca lo defiende. Sus asesinos quedan impunes. Ya. Y aquí llegamos a la pregunta de Nicolás. ¿Y si un carabinero mata en defensa propia? La respuesta es depende. Si lo hace en un operativo, se supone que el carabinero hace esos operativos de, por ejemplo, detener a un narcotraficante, supongamos, y mata a ese narcotraficante en la situación de atraparlo, no es violación de derecho humano. Es parte del operativo, está justificado solo en el caso de que lo hayan amenazado de muerte. ¿Entiende, Nico? Ya, súper. ¿Por qué aquí la persona que hizo este dibujo pone que derechos humanos nunca lo defiende? Yo lo voy a explicar. Porque carabinero, en cuanto carabinero, tiene un poder. Se le ha dado un poder. Es el único al que se le permite usar armas, por ejemplo.
¿cierto? Porque en Chile está prohibido el uso de armas para la población civil, ¿cierto? Dígame a esto. Lo repite que me salí. Ah, no puedo. A esto, después va a quedar el video, ¿ya? Tiene que suscribirse a mi canal y activar la campanita. Ya. Les decía que nosotros, como país y nuestro Estado, le ha dado un poder a Carabineros, a PDI, a Fuerzas Armadas. Y ese poder a ellos les permite ser los únicos que usen armamento durante su trabajo, ¿cierto? Sí. Y también se les permite usar la violencia en ciertas situaciones. Entonces, como se les dio ese poder legalmente y se les paga por ello, ellos tienen más poder que el resto a los que se enfrentan, en teoría. Hasta el momento todo es teoría. Entonces, a ellos, ¿quién los defiende? Su institución. La institución de Carabineros de Chile defiende a Carabineros. Y por eso, Derechos Humanos no los defiende a ellos, porque Derechos Humanos defiende a las personas que se encuentran en situación vulnerable, a la gente que está sin poder. En cambio, él tiene poder, tiene el monopolio del poder. ¿Copiaron esto? Porque lo que estoy explicando lo tengo en la siguiente diapositiva. Era solamente copiar el título y lo que está encerrado en el cuadradito. ¿Lo tienen? Sí, ya, súper. Avanzamos para explicar lo que les comentaba. Ay, no lo tengo acá. Espérenme un poquito. Pucha, lo tengo más adelante. Creo que me adelanté. Ya, continuemos con la siguiente actividad. Observa atentamente cada imagen y responde. ¿Qué institución del Estado está pasando a llevar un derecho humano en cada situación? Ya, vean la situación de acá. Trabajo infantil. Y acá les puse el dato. 219.000 niños y adolescentes en Chile trabajan. ¿Quién debiera protegerlos de esa situación? Partiendo por, ¿debieran estar trabajando esos niños? Bien, Alexander. El Estado que prohíbe el trabajo infantil debiera estar fiscalizando que esos niños no estén trabajando. No debería trabajar, debería solamente estudiar y vivir su infancia. La UNICEF, bien a esto. Pero yo les preguntaba, institución del Estado. La UNICEF es una institución internacional de otros países, también Chile, pero no pertenece al Estado chileno. El Estado chileno, a través de, tiene varias instituciones. El CENAME es una de ellas, pero como ya dijimos anteriormente, no funciona muy bien. Pero el CENAME debiera procurar proteger a esos niños. Existe, eso sí, una institución que se llama la Defensoría de la Niñez. La voy a poner acá, que es un organismo independiente, pero que se preocupa de denunciar estas situaciones, ¿ya? Y a veces cuando pasan cosas, violaciones de derechos de los niños en la tele, si se fijan, siempre sale una mujer que es la presidenta de esta Defensoría de la Niñez, denunciando y acusando al Estado, diciendo, señor presidente, usted está faltando a un derecho humano básico de los niños, así que tiene que fiscalizar, tiene que revisar estas situaciones. ¿Se entiende? Acá, miren, aparece una mujer, al parecer con cáncer, y dice, la salud es un derecho, no un privilegio. Acá, la situación que se está pasando a llevar es la de la salud digna para todos. Y acá yo puse que el sistema privado no garantiza la total cobertura porque hay que pagar para recibir esa atención. Entonces, ¿qué institución del Estado está pasando a llevar acá? Tenemos un ministerio de eso, que es el ministerio que todos los días nos da un comunicado sobre la cantidad de contagiados con COVID. Bien, bien chicos, bien Esteban, bien Catarí, bien Alexander, el Ministerio de Salud, partiendo por ahí, ¿ya? El Ministerio de Salud pertenece directamente al Estado. ¿Y qué podría hacer el Estado? Garantizar la gratuidad en los servicios básicos. Muy bien.
Entonces ahí también se está pasando a llevar un derecho. Acá, esta imagen a mí me dolió el alma cuando la vi en Facebook. Es una niña que está haciendo sus tareas en un campamento, afuera, en pleno invierno, seguramente porque no le llega bien el internet. Acá hay un montón de derechos que yo veo que están siendo vulnerados, un montón. Pero puse el de la vivienda digna. En Chile tenemos al año pasado 802 campamentos. ¿Conocen los campamentos? ¿Han escuchado del tema? ¿Han visto las noticias? Ya. En un campamento, partiendo porque no hay vivienda digna, se les llueve, por lo tanto no hay garantizado el abrigo, no hay garantizado las cosas mínimas para una vida digna. ¿Ya? Entonces, ahí, ¿qué organismo del Estado debiera estar apoyando esta situación o mejorándola? Muchas veces no tienen servicios básicos. Muy bien. ¿Qué organismo creen ustedes? ¿Algún ministerio? ¿Alguna institución que está fallando? El Ministerio Social y el de la Vivienda. Muy bien. ¿Cuál más? Bien, chicos, están súper atentos. Ministerio de Vivienda, sí. Muy bien. Y por último les puse esta situación que ocurrió en el 2010, en el cual dentro de la prisión de la cárcel de San Miguel hubo un incendio que mató a 81 presos. ¿Qué fue lo más grave de esto? Que cuando el fuego inició, para que los presos no se escaparan, los gendarmes cerraron la cárcel, haciendo que aumentara la cantidad de muertos. Y aquí yo les pregunto, ¿qué derecho se pasó a llevar? ¿Está bien que hayan hecho eso los gendarmes? ¿Cumplieron con su labor de respetar los derechos humanos? El derecho a la vida, a la seguridad. ¿No, cierto? Porque como les dije anteriormente, haya hecho una persona la gravedad, el delito más grave del mundo, eso no es un permiso para pasar a llevarle otros derechos, menos el de la vida. ¿Por qué? Porque si hubieran abierto la reja, aunque se hubieran escapado, no importa, porque eso se puede solucionar, se pueden buscar después, puede haber un operativo. Pero al matarlo, cometí un delito y una violación a derechos humanos porque la cárcel es un servicio público, es del Estado. Ahí sí hubo violación a los derechos humanos. ¿Se entiende? Ya. La pregunta 2 decía, ¿puedes identificar grupos vulnerables? ¿Qué me puede mencionar qué grupos son vulnerables de cada imagen? En la primera es bastante clara. ¿Qué grupo es vulnerable y es el que se ve afectado? Los niños. Muy bien, los niños necesitan protección, de todas maneras. Y yo soy la primera en... Bueno, si yo fuera política sería mi primera preocupación, la protección de los niños. Muy bien. En la segunda imagen, ¿qué grupo vulnerable de la población se está representando? No es la salud, es el grupo de personas. Pero Nicolás, siempre me saca de contexto. Eso no tiene nada que ver. Profe, ¿qué hubiese pasado con Hitler si lo mataban pasado? Sí, pues. Sí, Nicolás. Que él lo haya hecho no significa que hay que hacérselo a él también. Eso es venganza, no justicia. Las personas enfermas, bien Alexander, los enfermos también son un grupo vulnerable. Las personas, por ejemplo, con alguna discapacidad, también son discriminados. No vi a esto. En el tercer caso, ¿qué grupo vulnerable es? Otra vez, aquí yo diría que son 2 o 3 grupos vulnerables en la tercera imagen. La pobreza o, refirámonos al grupo de personas, los pobres, ¿o no? Los pobres y los niños, bien Catarí, los pobres y los niños. Ahí se mezclaron 2 elementos en uno para hacer, miren, los grupos vulnerables puede ser que sean varias cosas a la vez y eso significa que son mucho más discriminados. Porque, por ejemplo, un niño, por el hecho de ser niño, puede ser discriminado. Si es pobre, va a ser discriminado por las 2 cosas. Y si es mujer, una niña mujer,
va a ser discriminada por las tres cosas. Y así como el caso del niño que vimos, que fue condenado a la silla eléctrica, ahí se mezclaron tres situaciones vulnerables en una sola persona. Bien, Brian. Y acá yo puedo ver que hay por lo menos tres elementos que la convierten en vulnerable. Ser niña, ser pobre y quizás ser un poquitito obesa. No obesa, sino que sobrepeso. Y podemos investigar un poquito más en cada situación y ver que la persona tiene varias situaciones que la hacen vulnerable y que hay que protegerle de manera más urgente sus derechos. ¿Se entiende? Y en el tercer caso, ¿cuál es la situación que los vuelve vulnerables? Porque a pesar de que ellos fueron delincuentes, también son víctimas a la vez. A la vez, lo dije mal. ¿Qué situación los vuelve víctimas? Estoy esperando sus respuestas, chicos. El estar encarcelados. Muy bien, Alexander. El hecho de ser presos o presidiarios los vuelve víctimas de la situación que les provocó la muerte. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque si no hubieran estado presos, seguramente hubieran podido arrancar del fuego. Y no es, bueno, sí, están presos y se les quitó la libertad. Pero como yo les dije en la clase anterior, en el caso de las prisiones, es el único derecho que se permite quitarles, el de la libertad, porque si lo dejan libre va a cometer nuevamente el delito. Se entiende y se permite. Ya se permite que se les quite la libertad porque es para un bien mayor. Pero en ningún caso se debiera permitir quitarles la vida. Teóricamente, sí. Ya, y había una tercera pregunta que nos queda poquito tiempo que dice, ¿por qué en el caso de los presos hay personas que están de acuerdo con que se les quiten más derechos que los de la circulación? ¿Por qué hay personas que sienten que se les tienen que quitar todos los derechos? ¿Cómo lo justifican esas personas? Porque, ya, Alexander dice porque hay personas que quieren vengarse. Exacto, ¿cierto? Sobre todo cuando las personas han sido víctimas de un delito y es algo normal, es parte de las emociones humanas, dan ganas de que a esa persona le pase lo peor del mundo. ¿Pero eso es justicia? Por la gravedad del delito, sí, bien Esteban. Porque la gente quiere que quede para siempre y pague todo lo que hizo. Ya, muy bien. Aeto tocó un tema, ha estado bien asertivo hoy día la Aeto. Es venganza, no justicia. Bien, Aeto dice que pague todo lo que hizo. Ahora yo les pregunto a ustedes. En el caso de la cárcel de San Miguel, uno de los muertos, de los 81 muertos, había estado condenado a prisión por vender CDs piratas en la calle. ¿Les parece razonable el castigo por vender CDs piratas? ¿Qué es lo que tenía que pagar? ¿Qué era tan terrible lo que hizo para tener que pagar así? Es muy exagerado, muy bien. No es proporcional. El daño que hizo fue súper mínimo y el daño que se le hizo de vuelta fue enorme. Era un delito menor que podría haber pagado con una multa. Exacto, chicos. Si al final la gente que vende, sea legal o no lo que está vendiendo, es obvio que lo está vendiendo para mantener a su familia, ¿o no? Por los derechos de autor. O sea, está bien, los derechos de autor no deben violarse. De hecho, yo voy a tener que editar el video porque puse algo que está protegido por la ley de derechos de autor. Pero no es un delito grave, no estoy dañando a nadie. Exacto. Ya chicos, tengo que cerrar con esto. Si les quedaron dudas, guárdenlas, anótenlas en el cuaderno para continuar y terminar con esto la próxima clase, ¿ya? Muchas gracias por la participación, espero que haya estado entretenido, interesante, desafiante, que hayan cuestionado sus propios prejuicios.
Sí, 12. Ah, no, son las 11. Besitos, cuídense. Chao, chao. Sigan mi canal de YouTube, suscríbanse.